la Biblia que daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Oye, esto es serio. Si nosotros cogiéramos la palabra cuando la leamos literalmente y no simplemente la leyéramos superficialmente, nos daríamos cuenta que hay una profundidad en cada palabra que salió de la boca de Dios. Él no es hombre. Cada palabra que Dios dice toma su tiempo para decirla, porque Él sabe que se queda para la eternidad. Si Él dice ábrase la luz, se hará la luz. Por lo tanto, Él piensa y toma su tiempo antes de hablar, porque Él sabe que eso va a calar en su vida para siempre. Ustedes entienden. Ahora, ya sabemos que tenemos un adversario, ¿verdad? Sabemos que tenemos un enemigo en común. La Biblia dice, mire, no todo lo que es espiritual es bueno. Mucha gente cree que porque es espiritual es bueno. Hay personas que ustedes saben que van a lugares buscando a Dios y Dios ahí no está. Inclusive Satanás es tan terrible y tan metódico que él es capaz de bendecirlo a usted, de hacerle bien para hacerle creer y dejarlo caer que usted caiga en su trampa. Y usted va a lugares, yo he oído personas que van a lugares a visitar, a consultar cosas, y cuando salen de esos lugares salen diciendo, oye, hay algo raro. Claro que hay algo raro. Gloria a Dios. Lo que yo vi es increíble. Claro, todo eso es espiritual. Todo el mundo en que nosotros nos desenvolvemos, hay un mundo espiritual detrás de todo eso. ¿Y por qué Dios quiere traer esto? Porque de vez en cuando la iglesia hay que removerla. Hay que removerla la iglesia y hacerle entender cuál es tu posición. Aleluya. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás cuidando tu salvación? ¿Qué errores estás cometiendo? Y sin darte cuenta, tu conciencia puede estar adormeciéndose y tú no te estás dando cuenta. Por eso de vez en cuando Dios trae el mensaje que ya lo ha dicho miles de veces. Y tú dices, pero ya yo he oído eso antes. Pero algo está diciendo el Señor. Porque en serio, que cuando preparaba yo el mensaje, yo decía, yo no quiero hablar de esto. Otra vez. Y entendiendo yo cuál es, porque muchas personas no entienden, pero yo entendiendo cuál es la línea ministerial en que Dios quiere usar mi vida, aún yo entendiéndolo, muchas veces uno se niega a ciertas cosas porque cree que no son adecuadas como ser humano. Pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. De cada uno de los que estamos aquí. Y Dios tanto ministra al que escucha como al que habla. Amén. Porque el que habla es el Espíritu de Dios. Él es el que establece, Él es el que pone y quita y dice lo que debe ser hecho. Y una vez nosotros empezamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nos evitamos muchas cosas. Sí, Señor. Y nosotros vamos a hablar, yo quiero entrar inmediatamente en lo que es las armaduras de Dios. Ya sabemos que tenemos un adversario, pero yo quiero que nos vayamos al versículo 14. Versículo 14. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Y voy a traer un ejemplo. Los romanos, los soldados romanos, usaban un cinturón. En ese cinturón, ellos metían lo que era su daga y su espada. Pero no solamente eso, ese cinturón agarraba la túnica que ellos se ponían encima, para que esa túnica en medio de la batalla no molestara. La verdad. Y ustedes han visto los levantadores de pesas que ellos usan unos cinturones de cuero. ¿Para qué? Para centrar la fuerza en su lomo. Cuando hacen fuerza, centran la fuerza en su lomo. No se divide la fuerza, se queda en el tronco. Ellos saben que este es el tronco del cuerpo, por lo tanto, ahí ciñen toda la fuerza. Pues yo quiero dejarles saber a ustedes que la fuerza del cristiano está en la verdad. Usted dirá, el cinturón de la verdad. Pablo dice que había que ponerse un cinturón de la verdad. ¿Había usted pensado alguna vez cómo se pone el cinturón de la verdad? Porque yo supongo que usted ha leído eso muchas veces, pero en realidad usted lo ha analizado. ¿Cómo se pone un cinturón de la verdad? Escuchen esto. El cinturón de la verdad, que es la integridad del creyente. La integridad del creyente. Dios demanda
que inclusive en la vestimenta del sacerdote, Dios le mandaba un cinto, que era que sostenía toda la vestidura del sumo sacerdote. Pero ese cinto protegía lo que era la parte baja del abdomen. Dice, ¿qué tiene eso que ver? Escuchen. Ese cinturón, mi amigo, es la integridad, y esa integridad mantiene toda la armadura junta. Verdad e integridad son sinónimos, son uno. Cuando usted es íntegro, usted es uno. Cuando usted come arroz integral, es íntegro. No tiene nada que lo pueda dañar. Y yo quiero dejarle saber a usted, si usted es cristiano y ese cinturón usted no lo está sujetando en su cintura, déjeme decirle, analícese. Porque usted puede decir que es cristiano y allá en los cielos usted no está escrito. Amén. Porque hay muchas personas que creen que hasta le hacen un favor diciéndole a Dios, decir que son cristianos. Creen que le hacen un favor a Dios decir yo soy cristiano. Pero su integridad está lejos de ser un cristiano real, de ser un hombre real, una mujer de cabal. Está lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque no actúan ni hablan de acuerdo a lo que Dios demanda de ellos, siendo hijos de Dios. Yo estaba leyendo una ley. Se llama la ley, el convenio de Musalami. Esas son cosas que no están en la Biblia. O sea, ese convenio todavía se hacen. Por ejemplo, las Naciones Unidas hay convenios que se firman, que hay ciertas cosas que las naciones no pueden romper, como ciertas armas que no pueden usar y ciertas cosas que le dan ciertas leyes. Pues el convenio de Musalami era que para una persona, por ejemplo, si mi esposa tenía un hijo, si yo no declaraba que ese hijo era mío, ella moría. O sea, era eminente que alguien declarara de quién era ese hijo. Por eso que ustedes ven en la Biblia que Zacarías, cuando se quedó mudo, tuvo que declarar en una tabla y decir, ese es mi hijo y este es el nombre que debe tener, porque no podía hablar. ¿Se acuerdan que se quedó sin voz? Por eso fue que son leyes escritas que están basadas en la Biblia, pero los hombres la obtenían. Según la ley Musalami, el rey tenía un anillo que cuando sellaba, lo que eso decía era un edicto que había que cumplirse. Y no importa el imperio que venía, esas leyes se seguían respetando. Eso es una ley, en la ley de Dios, en el cual tú tienes que declarar cuando una persona es tu hijo para ser aceptado en la sociedad. Porque ustedes creen que el ángel Gabriel se le apareció a José y le dijo, tú tienes que declarar y le llamará a tu hijo y le dirá, ¿cómo se llamaría? Se llamaría Emmanuel. O sea, le está diciendo, tienes que declarar, porque si tú no declaras, ella va a morir por la ley. Por eso cuando Jesucristo salió del agua, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. No sé si usted me está entendiendo, yo estoy pensando Sí, eso. Señor, amén. Por lo tanto, a los que creyeren le dio potestad de ser llamado hijo de quién. Tú eres un hijo de Dios porque Él lo declaró. Lo declaró. Y si tú eres un hijo de Dios, yo como padre, mi hijo, yo demando que mi hijo se comporte a cierta altura. ¿Por qué? Porque no quiero que me traiga vergüenza. Y si me la trae, porque sucede. Ellos tienen decisiones propias, pero sucede. Pero el padre está buscando declarar, porque hay un orgullo de por medio en el que puede ser herido de una forma u otra. Muchas cosas que los hijos no entienden. Por eso es que Dios demanda todo el tiempo. Estas son las armaduras, porque yo quiero que ustedes se las pongan. Y la primera es el cinto, porque yo quiero que ustedes anden en integridad, porque ustedes me representan a mí. Por lo tanto, todo atributo, toda santidad le pertenece a Dios. Y tú no puedes andar diciendo que tú eres cristiano cuando tus actos niegan todo lo contrario. Santo. A mí me da vergüenza, y se lo digo de corazón, cuando yo oigo hombres que dicen que sirven a Dios y que son ministros de Dios y sus actos son Santo. que una pocilga de fuego no está a nivel. Aleluya. Y se llenan la boca diciendo que son hijos de Dios. Y ministran y hablan en lengua. Lo tengo que decir. Pero su cinturón no está. No hay cinturón, no hay integridad. Por lo tanto, ahora,
¿Por qué yo dije que tomen nota?